poquito de problemas técnicos. Gracias por acompañarnos. Hoy en la tarde vamos a hablar de un tema bastante interesante, el tema de los avances en el tratamiento del cáncer de seno. No todo es el coronavirus. Hemos estado hablando todo este tiempo de tratamientos, causas, cómo cuidarnos, y es muy importante cómo cuidarnos con el coronavirus, pero hay otras enfermedades que tenemos que seguir teniendo en cuenta, muchas de ellas, pero hoy nos vamos a concentrar en el tratamiento y nuevas técnicas en el cuidado del seno. El cáncer de seno y el tratamiento del cáncer de seno ha tenido un cambio radical en los últimos 5 años. Nosotros hemos logrado tener nuevas técnicas en el diagnóstico precoz del cáncer de seno. Como todos ustedes saben, el cáncer de seno se puede diagnosticar temprano. Lo más importante es hacer un diagnóstico cuando la enfermedad está comenzando para poder tener un tratamiento que va a ser bastante efectivo y que va a llevar a la mujer a tener una vida normal y tratar de salvar el máximo de vidas en este problema que tenemos del aumento del cáncer de seno, no solo acá en los Estados Unidos, sino también en Panamá. Las estadísticas de Panamá, de acuerdo al Instituto Oncológico de Panamá, en el año 2018, 2019 y 2020 han aumentado bastante. Han aumentado los casos, obviamente no a los niveles que hay en los Estados Unidos, donde el cáncer de seno es el número 2 de cáncer en población después del cáncer de piel. Por eso, con este aumento del cáncer de mama y de seno en Panamá, es importante que la mujer esté anuente a hacerse su mamografía después de los 40 años, si tiene historia familiar a los 30 años y si tiene una variabilidad del tipo genético, inclusive antes de los 30 años. Es importante saber que aunque una mujer tenga 20 años, 30 años, 40 años, si se siente una masa en el seno, debe acudir a su médico. Muy importante estar anuente también de que estas masas hay que cuidarlas, hay que saber qué son y hay que hacer un ultrasonido si la paciente es joven o una mamografía. Ojalá mamografía tridimensional, que es lo que tenemos en nuestro centro Women Care Center de Panamá, que es la tecnología más avanzada que hay para detección temprana del cáncer de seno. A nuestro centro, número 1, es más confortable. Número 2, el peligro de contagio es mucho menor porque tenemos esas, de verdad, bastantes medidas de seguridad de tipo biológica. Sospecha de que puede ser un cáncer. El próximo paso de esa sospecha es sacar un poco de tejido del seno. Antiguamente se llevaba a la paciente al hospital, iba a la sala de cirugía, necesitaba anestesia general, tenía una incisión, le quedaba biopsia con la minutos a la hora o a la hora. O sea que estos avances están ahora en Panamá. Quiero que la gente se dé cuenta que estos son los avances tan al alcance de todos ustedes y estamos siempre a la disposición de atenderlos. Muy importante tener en cuenta que se llama el BRCA1 o BRCA2. Esas pacientes con esa información del BRCA1 o BRCA2 siendo positiva deben tener bastante cuidado porque el aumento de cáncer de seno en esas pacientes es mucho mayor que el resto de la población. En la paciente que viene a hacerse la mamografía de los 40 años, si todo está normal, lo que llamamos el BRAF número 1, el paciente se va para su casa y regresa una vez al año y debe tener constantemente ese seguimiento de una mamografía anual. Esto lo recomendamos en pacientes que tienen una mamografía normal. Si su mamografía no es normal, pero tampoco nos demuestra que hay una zona sospechosa, si no hay algo que podemos observar, en algunos casos las mujeres deben regresar a los 6 meses su mamografía. En ese momento, si no ha habido progresión de esa zona que estábamos preocupados, volvería cada año. Ahora, quiero dejar esto a seguir hablando un poco de lo que está pasando en las áreas del cáncer, de la epidemia que tenemos que controlar. No todas las epidemias son virales, como se oye ahora tanto el coronavirus, es una epidemia que hay que controlar. Y por eso, como he dicho y he repetido, es importante el seguimiento
a través de los sistemas de diagnóstico. Quiero recalcar, y es muy importante porque lo hemos estado encontrando en pacientes jóvenes, las pacientes de 30 años que no llegan a los 40 y no se hacen una mamografía, deberían estar constantemente haciéndose una autoexaminación de ambos senos, ojalá con mucha frecuencia. Cualquier cambio, cualquier masa, cualquier cambio que se sientan en los senos, por favor, lleguen a nuestro centro o consulten con su médico para que estén seguros de que todo va a estar bien. En cuanto a... Quisiera saber si van a haber algún tipo de preguntas, porque me gustaría contestar las preguntas que el público tiene y que me encantaría poder contestar esas preguntas. ¿Qué te tenía? Está apareciendo hoy. Ahí está. Ah, ok. En Winnie. ¿Ya estás? Ah, okay. No, yo sé, pero en mi cuenta. Ok. Buenos días, buenas tardes. Saludo desde Ciudad de Panamá para el doctor Germán Frein hasta la ciudad de Miami. Un placer tenerlo con nosotros aquí. Antes de que se nos uniera, ya lo he dado más o menos un preámbulo a todas las personas que nos han contactado y que se han unido a este live, doctor. Yo creo que es muy importante, como le estaba diciendo a todas las personas que son parte de este live en este momento, el tema de la detección a tiempo. Estadísticamente hablando, creo que 1 de cada 8 mujeres en el mundo hoy en día tienen posibilidad, lamentablemente, de contraer cáncer de mama. En Latinoamérica, ¿esta cifra es así? ¿Es mayor? ¿Se mantiene más o menos de igual manera? Karen, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme y poder hablar de un tema tan importante. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando. Esa estadística que acabas de decir es muy cierta, mucho más cierta en los Estados Unidos. En los países latinoamericanos, como no hay tanta estadística y no hay tanto diagnóstico como se hace en este país y la gente no está tan anuente, la estadística de los países centroamericanos y suramericanos es más o menos 1 de cada 9 pacientes. En Estados Unidos está comprobado lo que acabas de decir, que es 1 de cada 8 pacientes. Así que esa estadística es muy importante, la que tú acabas de decir. Es importante. Ahora, hay factores de riesgo, doctor. Cuando hablamos de cáncer de mama, a veces no es tanto una lotería, sino que hay indicativos genéticos, hereditarios, importantes que considerar con el cáncer de mama específicamente. Hablando de este factor de riesgo de herencia, de hereditario, ¿qué podríamos decirle a las personas que nos están viendo? Mira, parte de lo que había mencionado antes, sí hay, definitivamente hay en la parte de cáncer de seno, el estudio genético es importante. Se ha comprobado que hay una incidencia mucho mayor en gente que la mamá, la abuela, la tía tuvieron cáncer de seno que la población en general. Si una persona tiene la mamá tuvo cáncer de seno, la abuela tuvo cáncer de seno, la tía materna tuvo cáncer de seno o algún familiar cercano ha tenido la historia de cáncer de seno, un familiar cercano, hablo de la parte materna y la parte femenina. Definitivamente hay una relación y por eso se hacen los estudios de BRCA1, BRCA2, donde hay una correlación importante y hay una similitud en cáncer de seno con cáncer de los ovarios. De hecho, todo el mundo debe saber lo que le pasó a Angelina Jolie. Claro. BRCA2, BRCA1. Y la mujer se hizo profilácticamente una mastectomía y una oforectomía porque tenía un chance grande de tener un cáncer o cáncer de ovarios. Ahora, doctor, hablando un poco acerca de las alternativas, y bueno, mejor empecemos con las edades, porque hay un tema un poco como confuso de que a qué edad o a partir de qué momento la mujer debe hacerse su primer ultrasonido, su primera mamografía. Creo que hay factores que inciden en la edad en la que se deben empezar, porque no es como que un librito que todas las mujeres a los 40 años, hay mujeres que tienen que hacerlo antes porque tienen factores de riesgo, hay mujeres que pueden darse el lujo de hacerlo si has tenido hijos, si no has tenido hijos. O sea, ¿cuáles son esos factores que hay que considerar a la hora de hacerse su primer examen, ya sea un tipo de resonancia, de ultrasonido o de mamografía? Muy buena la pregunta. Definitivamente sí hay factores de riesgo. No todo tiene que ser como se dicen las estadísticas. Ya te voy a decir, en los Estados Unidos estamos usando las estadísticas de recomendación
del Colegio Americano de Radiología que dice que una mujer debe tener su primera mamografía si no ha tenido ningún síntoma como tocarse una mama y sentirse alguna masa o tener la historia familiar a los 40 años. Sin embargo, sí hay los factores de riesgo de los que ya habíamos hablado, como el BRCA1, el BRCA2. También mujeres que no han tenido hijos tienen un poco más de riesgo. Las mujeres con hijos tienen menos riesgo. Las mujeres que han tenido la menarquía a temprana edad tienen menos riesgo. O sea, hay factores hormonales que influencian bastante cómo el tratamiento y cómo el tumor se va a generar. Quiero decir, una paciente que tenga un problema de seno, un cáncer de seno, tiene bastante que ver con la parte hormonal. Eso era de explicar. Por eso esas pacientes que no han tenido hijos tienen mayor probabilidad. Mayor chance. Un poco mayor. Ahora, un poco de las alternativas, doctor, porque es enredador, ¿no? Porque cuando estamos un poco más jóvenes y tenemos más tejido mamario, con un ultrasonido suficiente, pero cuando se va perdiendo este tejido mamario, o hay muchos pacientes que bajan mucho de peso, el uso de una mamografía es importantísimo. A veces, digo, hay médicos que recomiendan la combinación de ambas, porque uno mira de una manera, uno se enreda, ¿no? Realmente en cuanto a los estudios y las alternativas que hay. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el que nos conviene más o necesitamos cada una de nosotras? Otra buena pregunta, Karen. Vamos a tratar de desenredarlo para que la gente que nos está escuchando salgan tranquilas y por lo menos con el conocimiento. Es verdad, todavía muchas mujeres no saben cuándo deben hacerse una mamografía, si a los 40, a los 30 o a los 20. Ya lo habíamos discutido. La mujer joven tiene tejido bastante denso. El tejido bastante denso en mujer joven, y hablo de mujer joven 30 o 20 años que tengan algún tipo de duda, se pueden hacer un ultrasonido. La ventaja que tenemos ahora con la mamografía tridimensional es que esta mamografía tridimensional es una mamografía que se hace unos rayos X repetitivos, no dos posiciones como se hace con la convencional de 2 dimensiones. Las 3 dimensiones nos dan la capacidad de encontrar ciertos tumores, ciertas masas benignas o malignas en tejido bastante denso. Algunas veces no necesitas hacer el ultrasonido, sino que con una mamografía tridimensional puedes hacer por lo menos el diagnóstico de una masa sospechosa. Obviamente en la paciente joven de 20, 40 años debe hacerse su mamografía. Definitivamente se ha comprobado. Nosotros mismos en nuestros centros hemos comprobado que esa es la edad importante para empezar. Pero también hemos visto en los últimos años bastante gente en la edad de 25, 35 a 40 que se están presentando con cáncer del seno. Por eso lo que dije al principio, si una mujer se hace su propio examen del seno, encuentra, y se lo debe hacer frecuentemente, que ha notado un cambio en cualquiera de los dos senos, debe acudir o al centro o a su médico para que la examine. Ahora, la frecuencia, doctor, la periodicidad, porque hay muchas mujeres que dicen, no, que yo me hice una mamografía hace 3 años, 45 años. O sea, hay que hacerlo todos los años a partir de los 40 años y ¿hasta cuándo? Yo creo que una mujer se debe hacer una mamografía anual después de los 40. La gente está recomendando que cuando una mujer ya llega a los 75, los 80 años no necesita hacerse más mamografías. Pero nosotros sí las recomendamos, por lo menos de los 40 a los 75 años anual. Ya de los 75 a los 80 años, las incidencias del cáncer de seno empiezan a disminuir con la edad. Pero en esas edades de 40, 75, de 30 con historia, debe hacerse una mamografía anual. Eso sí, definitivamente está bastante comprobado y hay bastante información que corroboran que estos exámenes previenen muerte por cáncer de seno. Y no solo eso, al encontrar el cáncer temprano, la supervivencia va a ser más buena cada vez que lo encuentras. Es distinto encontrar un tumor pequeño que encontrar un tumor más grande que seguramente ya se ha ido a los ganglios linfáticos o fuera a los ganglios linfáticos, a los huesos o al hígado, que son los lugares donde más se puede ir el cáncer de seno a otros órganos. Ya en ese momento que se sale del seno y que se empieza a ir a los ganglios, es mucho más difícil el tratamiento y el pronóstico es mucho más reservado. Doctor, nosotros aquí en Panamá tuvimos hace un par de años
una situación un poco conflictiva en cuanto al manejo comunicacional y las recomendaciones a la mujer. ¿Por qué? Porque se hizo una campaña muy grande, muy importante, que fue muy efectiva, en donde se alentaba a la mujer a hacerse el autoexamen de mama. Fue algo realmente masivo. Creo que para los efectos sí funcionó. Sin embargo, tuvimos un efecto un poco contradictorio, que fue que la mujer pensó que con hacerse un autoexamen reemplazaba la necesidad de hacerse un examen de imagen, cualquiera que fuera. Y de hecho, eso fue hace bastantes años, estadísticamente hablamos, tuvimos un repunte en los cánceres de mama porque sí hubo este tema de que las mujeres eliminaron una cosa por hacerse otra, porque qué rico hacérselo en tu casa en la ducha, ¿no? Y sentir que no tuviste que ir a la molestia, a pesar de que las alternativas en Panamá son muchas y económicas, pero hoy también es incómodo, la mujer piensa que es doloroso, que es incómodo, las que nunca se lo han hecho. Entonces, en base a eso, es importante decir que esto no reemplaza un examen de imagen. Definitivamente no lo reemplaza. No lo reemplaza porque la mujer se hace la autopalpación, va a sentir algo distinto, pero hay zonas que, aunque tengan la autopalpación, no van a poder llegar y definitivamente no reemplaza. Yo creo que eso fue lo que tú dijiste al principio, que la gente creyó que haciéndose el autoexamen se iban a evitar hacerse la mamografía, el ultrasonido. Y yo creo que eso sí estaba bastante equivocado. Lo importante, y yo considero que esto hay que agradecérselo al Ministerio de Salud, al MINSA en Panamá y al gobierno, de que tienen el programa de la cinta rosada. Ese es un programa que la mujer en Panamá lo debe aprovechar. Lo debe aprovechar porque las mismas compañías de seguro dan bastante facilidad para que las mujeres vayan a centros como el nuestro a hacerse una mamografía. O sea que esto de la cinta rosada es algo muy importante que tiene Panamá, que no lo tienen muchos países. Se hace en Estados Unidos, en muchos países, octubre es el mes de tener bastante anuencia al cáncer de seno. Pero en Panamá esto de la cinta rosada está comenzando de agosto, septiembre, octubre y sigue hasta... De una manera proactiva y cada vez se suman empresa privada, el sector público, compañías de seguro, como usted dice, y con muchísimas alternativas económicas. Ahora, volviendo un poco a los exámenes, doctor, yo con mi necedad, porque uno mejor preguntar, ¿no? Para saber, ¿qué diferencia hay entre una mamografía 2D, 3D? Y creo que ustedes tienen otro tipo de mamografía, de mamógrafo. Karen, mira, la mamografía de 2 dimensiones es lo que dice el nombre, es de 2 dimensiones, son 2 tipos de rayos X en 2 posiciones distintas. Esa mamografía es una mamografía que se está usando en la mayoría de los países todavía. De hecho, solamente el 30% de hospitales en el mundo y en Estados Unidos también, pero creo que en el mundo mucho menos que lo que hay en los Estados Unidos, solo el 30% de los centros diagnósticos en los Estados Unidos cuentan y los hospitales con mamografía tridimensional. Por eso es tan importante acentuar el punto de la mamografía tridimensional. La mamografía tridimensional nos detecta un 20 a un 25% de casos de cáncer que en la mamografía normal o de 2 dimensiones no se veía. Y esto se aumenta porque, como te expliqué anteriormente, la mamografía tridimensional puede ver áreas de senos densos que no se pueden ver muy bien con la mamografía de 2 dimensiones. Entonces, si tú haces una mamografía de 2 dimensiones, ves alguna cosa que te está molestando en el área de un seno bastante fibroso, vas a tener que irte al ultrasonido. En algunos o en muchos casos, no digamos algunos, bastantes casos, esta mamografía tridimensional te evita hacerte un ultrasonido y te puede hacer el diagnóstico con la mamografía tridimensional. Ahora, otra pregunta que estamos teniendo, que estoy viendo que nos las están haciendo aquí muchas personas, es ¿con cuánta frecuencia debe hacerse, pregunta Margie, un ultrasonido las que tienen implante? ¿Y podría hacerse una mamografía con implante? Definitivamente. La primera pregunta es, la mujer que tiene implante debe seguir los mismos requerimientos de una mujer que no tiene implante, la mamografía anual. Se puede hacer porque obviamente la mamografía tridimensional y la mamografía de 2 dimensiones, al usted llegar a un centro que hace mamografías, lo primero que te van a preguntar es, ¿tienes implantes? Y es importante dejarle saber a la técnica que tienes implantes porque puede disminuir un poco la presión que hay que poner sobre el seno al hacer la mamografía. Pero definitivamente sí hay que hacerse la mamografía y definitivamente hay que hacérsela con alguien que tenga la técnica de cómo poder
separar el tejido del implante y saber qué es tejido mamario, qué es lo que está debajo, y que arriba está el implante de plástico, pues el implante que se pone. Sí, esa es la pregunta y la duda que tienen muchas mujeres. Piensan que a lo mejor, aparte de incómodo y doloroso, que están pensando, y yo que tengo implantes hace más de 25 años puedo decir que no es así para nada. Es un poco la duda de cómo hacer para poder el tejido mamario separarlo, pero es una cosa impresionante cómo lo hacen, pero lo hacen. No es doloroso, no es incómodo, es exactamente lo mismo que si no tuvieras el implante, así que sí se puede y hay alternativas. Otra pregunta que nos están haciendo, doctor, por acá es, hola, si fui operada de quistes y reaparecen, ¿qué es lo recomendable? Si ha sido operada de quistes y reaparecen, o sea, la frecuencia de gente que sufre de quistes mamarios obviamente tiene un poco más de estadísticamente la posibilidad de desarrollar los quistes otra vez. La misma recomendación. Si tú tienes un quiste mamario y te lo has seguido y el quiste mamario no ha aumentado, te han hecho tu ultrasound o tu mamografía tridimensional y el médico dice, ese quiste que has tenido no ha aumentado, está al mismo tamaño, no parece que sea maligno ninguna ni la mamografía tridimensional o si se le hizo el ultrasound, esas pacientes con quistes se siguen. Ahora, si el quiste ha cambiado, ha tenido características, ha aumentado de tamaño, tiene características de malignidad, obviamente ese quiste hay que hacerle una biopsia. La pregunta concreta de que si una mujer ha tenido quistes y vuelve a sentir quistes, ¿se debe hacer la mamografía? Definitivamente sí. Se la tiene que hacer tal cual, inclusive hasta con más razón todavía porque hay una como predisposición del cuerpo, ¿no? Ahora, la diferencia, doctor, entre un quiste y un tumor. La diferencia de un quiste es una zona que está rodeada de una pared de tejido que tiene generalmente, la mayoría de los casos, líquido. El tumor es un tumor que tiene cáncer dentro, tiene su cáncer, células cancerosas. El quiste benigno no tiene células cancerosas. El quiste benigno en algunas ocasiones se puede inclusive aspirar y el quiste desaparece. Si uno aspira un quiste y el quiste no desaparece completamente, debe hacérsele una biopsia porque uno tiene que estar seguro que el quiste desaparece después de la aspiración. Para repetir, los quistes en general son benignos, están llenos de líquido, se pueden aspirar y debe desaparecer el quiste completo. Si lo aspira, no desaparece el quiste completo, hay que hacer una biopsia. Okay. Voy a hacer la pregunta nuevamente, doctor, de a qué edad uno debe empezar a hacerse la mamografía. Va a dar la misma respuesta. La misma respuesta es que la recomendación, siguiendo lo que se recomienda aquí en los Estados Unidos y también creo que la recomendación en Panamá, de que toda mujer después de los 40 años debe hacerse una mamografía anual. Repito, si tiene historia de familia, tías, hermanas, abuelas, sobrinas, con historia de cáncer de seno, esto debe empezar más temprano, 30 años. Y si tiene historia genética, todavía puede ser que tiene que empezar entre los 25 y los 30 años. Los tres casos son genéticamente, historia familiar, que están muy relacionados, y luego ya la mujer que no tiene historia familiar no tiene la parte genética, que se debe hacer su mamografía normal a los 40 años y una vez al año. Y para eso hay que ir todos los años al ginecólogo. Porque si usted va al ginecólogo, va a haber obviamente el seguimiento y la recomendación de parte de su médico. Pregunta aquí, doctor. Tengo 29 años. En mi último parto, hace 5 años, o sea, muy joven, me dio mastitis. ¿Puede influir de alguna manera una mastitis? No, ¿verdad? No hay correlación. La mastitis es una infección que se produce en el seno mucho después o durante no mucho después, generalmente durante la lactancia. Postparto se trata con antibióticos y en general se cura y no hay correlación entre mastitis y cáncer de seno. Ahora, doctor, creo que la pregunta del millón y que muchas, aquí tengo otra pregunta. Si tengo muchos quistes, no he tenido hijos y tengo 38 años, ¿debería hacerse una mamografía? Me imagino que debe ser la pregunta. Yo creo que si una mujer tiene muchos quistes y se está tocando demasiadas cosas en el seno, tiene 38 años, yo creo que haga la mamografía. Ok. Ahora, bueno, vamos un poquito con la parte de lo que ofrecemos en Women Care Center, doctor.
en cuanto al equipo. Yo he tenido oportunidad de ir y ver obviamente el producto que ofrecen, los servicios que ofrecen y las alternativas que hay, ¿no? La que más me llama la atención, porque sobre todo en estos momentos en que estamos viviendo, en el que acercarnos a cualquier hospital, a cualquier clínica, a cualquier centro de salud, realmente uno paniquea porque sabemos obviamente que hay factores de riesgo importantes con la pandemia, es el tema de hacerse una mamografía y descubrir que tienes algo y que te tienes que hacer una biopsia. Ustedes ahí en Women Care Center, y es algo que me llamó muchísimo la atención, tienen la alternativa de no solamente hacer el diagnóstico por imagen, sino hacer el trabajo de la biopsia. Háblenos un poquito acerca de esta alternativa que tiene, sin tener que entrar a un quirófano, sin tener que pasar por una anestesia general, la programación obviamente de ir a un hospital, que en este momento todo el mundo puede decir no quiero ir para un hospital. Háblenos un poco acerca de esta alternativa, de esta tecnología que tienen ustedes ahí. Karen, tú lo dijiste mejor que yo. Yo no tengo mucho más que agregar de lo que dijiste. Me parece excelente lo que dijiste. Sí, esa tecnología se llama biopsia por estereotáctica. Estereotáctil. Correcto, es biopsia estereotáctica. Esta es un sistema que te contamos en el centro nuestro. Es un sistema que no muchos centros lo tienen. Hace muchos años en los Estados Unidos lo tienen, en Panamá creo que hemos sido los pioneros en centros fuera de unos hospitales, no sé si los hospitales los tienen o no en Panamá. Esta técnica es una técnica que permite, a través de computadoras, la paciente va a estar en nuestro centro, va a estar cómodamente sentada o acostada, tiene una zona que está sospechosa en la mamografía, la paciente se coloca en la silla, se coloca dentro de la máquina de biopsia estereotáctica, y a través de información que recibe la computadora, nos dice exacto el punto donde la zona que estamos interesados o que está sospechosa, vamos a poder hacer una biopsia. La aguja entra y se mide todo por la computadora y llega al punto exacto. Oh, wow. Una biopsia que produce tejido que se puede examinar, no es una aspiración, y eso quiero que quede claro. Ok. Aspiración, estamos haciendo una biopsia. Una biopsia. Antes de esto, que tendríamos esta facilidad, la paciente va a llegar a la oficina, generalmente se recomienda, si toman aspirina, que no tomen aspirina, que no usen desodorante, que no usen perfumes, que no tengan joyas, y que vengan a hacerse su biopsia una vez esté recomendada por su médico o porque salga sospechosa en uno de las mamografías. La paciente llega, se sienta, cuando hablamos, la computadora se hace. No hay una incisión, lo más pequeño, no se necesitan puntos luego. La aguja llega a ser... No falta suturar tampoco. No hay que suturar. Ah, wow. Se pone una mariposa para juntar el poquito tejido que se abrió con la aguja. Se necesita solo anestesia local. El procedimiento demora entre 30 y 45 minutos y a la media hora determinado, si todo está bien, la mujer se va para su casa. No ha ido al hospital, no ha tenido anestesia general, no ha tenido una cicatriz que va a tener de por vida en su seno y se ha ahorrado bastante, no solo el seguro que tiene, sino la misma paciente en dinero que tiene que pagarle al hospital comparado con el dinero que tiene que pagar en el centro por hacerse este tipo de biopsia. Esto definitivamente es lo más nuevo que hay en Panamá, porque nosotros tenemos la capacidad, que no lo tiene ningún centro ni hospital en Panamá, de hacer la biopsia también en tridimensional. Los centros o los dos hospitales que lo hacen en Panamá no tienen la capacidad de hacer biopsias tridimensionales. Somos los únicos, creo que en Centroamérica, de tener esa posibilidad. ¿Qué es una biopsia tridimensional? Qué buena pregunta. Como la mamografía de 2 dimensiones nos da 2 dimensiones. Las máquinas de estereotácticas que venían hace 4 o 5 años solo podían hacer las biopsias en 2 dimensiones. No tenían la parte de software que tiene la biopsia nuestra, que nos da la posibilidad de ver lo que se vio en la mamografía tridimensional y en la máquina estereotáctica tridimensional que tenemos en el centro de Panamá. Ah, buenísimo. En ocasiones, tú haces una mamografía de 2 o 3 dimensiones y te vas a hacer una biopsia estereotáctica que no tiene la facilidad de las 3 dimensiones y no puedes ver la lesión que viste en las 3 dimensiones. Por eso es importante seguir el paso de 3 dimensiones, no solo con la mamografía, sino también con la biopsia tridimensional. Espero que haya quedado claro, es un punto muy importante, Carmen.
Doctor dice, cada vez que me hacen ultrasonido o la mamografía, me salen quistes, pero me dicen que no son malignos, pero me dan muchos dolores y nunca me han hecho biopsia. ¿Cómo saben que no es maligno? O sea, ¿cómo saber que se puede ver a la simple vista si es maligno o no es maligno? El ultrasound o mamografía sí se puede ver. Y quiero que les diga, o sea, es importante que sepan, los quistes pueden doler y no es necesariamente que sea un quiste maligno. Ok. Definitivamente el ultrasound y la mamografía tridimensional nos muestra si el quiste es benigno o maligno. Y volviendo un poquito al autoexamen, doctor, porque uno escucha mucho y uno que está en los medios y tiene mucha información del público, de los televidentes y que le hacen muchas consultas y muchas preguntas, sí muchas insisten en que se hace su autoexamen y que todo el tiempo se sabe palpar muy bien, pero hablemos un poquito de lo pequeñito que puede ser un tumor maligno totalmente impalpable al tacto. Que no, o sea, que eso no puede reemplazar un estudio de imagen. Definitivamente, Karen, una masa maligna pequeña, que es lo que queremos encontrar. Eso es el estándar es los tumores pequeños. El problema es que si una mujer se está haciendo un examen o un autoexamen, la mayoría de las veces cuando se encuentran algo son tumores mucho más grandes, porque el tumor muy pequeño que está embebido dentro del tejido mamario en una zona fibrosa, la mujer no se lo va a poder encontrar por autoexamen. Solamente cuando tienes ya una cosa bastante grande. Y ya cuando el tumor o el cáncer es bastante grande, los pronósticos van cambiando. Acuerda que definitivamente en el cáncer de seno, el tamaño es importante en el pronóstico y en la supervivencia. La misma persona que preguntó por el tema de los quistes, que son muy dolorosos y que nunca le han hecho una biopsia, dice que no aguanta los dolores. Entonces, a lo mejor si no se los han retirado, pero el dolor reduciría si se los quitaran. Sí. Si se quitan los quistes, si el paciente tiene demasiado dolor, la indicación en este caso ya no es buscar porque tenga cáncer, porque seguramente no lo han visto, pero si los quistes le están dando bastante dolor, sí se deben quitar. Usted hablaba que la mayoría de los quistes son de líquidos. No hay tejido o grasa que puedan ser también de esto. Pueden haber, pero es más raro, pero existe también la posibilidad de tener lipomas, que son tumores benignos de grasa, que a veces en palpación es difícil diferenciar entre un quiste o un lipoma. Lipoma también es benigno, es un tumor de grasa. Acuérdate que en el tejido mamario, alrededor del tejido mamario hay bastante tejido grasoso. Esos tejidos grasosos, como en cualquier parte del cuerpo, pueden volverse un lipoma, que es un tumor benigno de grasa. Y a veces es difícil diferenciarlo entre un quiste y un lipoma. Pero si tiene dolor y ese dolor le ha seguido aumentando y tiene muchos quistes que le están molestando, vale la pena que se haga sacar los quistes. Hablando un poquito del tema de los implantes, doctor. Hay muchas mujeres que tienen temor de ponerse implantes por el tema de que sienten o piensan que el implante no va a ayudar a que se pueda en un momento dado, mediante un examen de imagen, detectar cualquier cosa mala. ¿Influye o no influye el tener implantes? No influye. Si son los nuevos implantes, que son los implantes, acuérdate que hubo un problema con implantes franceses donde los implantes empezaron a liquear. Esos implantes se sacaron porque tenían problemas inmunológicos en el paciente. Una vez un implante empieza a liquear, uno de los problemas más serios en el paciente es que hay un proceso inmunológico generalizado. Entonces, esos pacientes que tenían esos implantes se les retiraron y ahora tienen unos implantes nuevos, que son implantes bastante buenos, de silicona o de solución salina. Ahora, definitivamente no hay incidencia mayor de cáncer porque tienen implantes. Okay. Se puede mirar muy bien el tejido mamario en la mamografía tridimensional o en los ultrasonidos. O sea, es totalmente irrelevante tener. Es más, de hecho, llegué a escuchar inclusive que los implantes intramusculares, o sea, detrás del músculo, ayudaban inclusive a que el tejido mamario se proyectara mejor y fuera más fácil. No sé, algo así escuché en algún momento, no sé si lo soñé, pero que definitivamente no afecta negativamente en el tema del diagnóstico a la mujer, ¿no? No lo afecta. No lo afecta y no tiene correlación de implante con cáncer de seno. Ok, volviendo un poquito, doctor, al tema usted habló
algo, lo que pasa es que cuando usted habló de eso, yo no me había unido todavía, del BRAC, lo que le pasó a Angelina Jolie. Ok, hay una, digamos, malformación genética en ciertos genes de los pacientes que tienen la correlación de tener cánceres tempranos de el seno y del ovario. El caso de Angelina Jolie fue el caso específico donde ella era positiva al BRCA1. Ella, por su propia decisión, obviamente, como recomendado también por los médicos que la estaban viendo, decidió que para no tomar el riesgo de tener tanto aumento en la posibilidad de tener un cáncer de seno, lo mejor era sacarse los dos senos y sacarse los dos ovarios. Ahora, eso es bastante radical, obviamente, pero a veces hay que pensar muy bien que si el riesgo es grande de tener cáncer de seno, cáncer de los ovarios, vale la pena evitarlo haciéndose una mastectomía bilateral y una oophorectomía o sacar los ovarios. O sea que tener en cuenta que los BRCAs los hacen en Panamá. Sí, se hace. Ok. Doctor, ¿es necesariamente un diagnóstico de cáncer de mama una sentencia a una pérdida de la mama, o hay casos en los que no hay que hacer una extracción? Muy bueno, está bien interesante la pregunta. Mira, Cari. Antiguamente, una paciente que tenía un cáncer de seno se le hacía una mastectomía radical. Eso ha cambiado en los últimos 20 años. Y ahora lo que se está haciendo es sacando el tumor con márgenes, dejando márgenes limpios, o sea, se saca el tumor, se manda a una biopsia mismo por frío, se está seguro que los márgenes del tumor que se sacan están limpios de tumor, se llama lumpectomía, y luego se hace una disección de la axila y después radiación. Entonces, lo más importante de la pregunta que tú me acabas de hacer en este momento es preservación del seno lo máximo que se pueda. Lo máximo que se pueda. Sí, es un tema también de la valía de la mujer, ¿no? Porque para una mujer perder sus senos es un poquito perder su feminidad, su identidad, aunque hoy en día hay tantas alternativas, pero es traumatizante. Tenemos más preguntas, doctor. Dice, ¿con los nuevos equipos es más fácil detectar cualquier anormalidad? Con los nuevos equipos definitivamente es mucho más fácil encontrar cualquier anormalidad. Con la mamografía tridimensional hemos encontrado las estadísticas son muy importantes y las han demostrado de 20-25% de que las anormalidades de cualquier tipo, no solo cáncer, quistes, cualquier otra cosa, se encuentran mucho más fácil con las nuevas modalidades. Este es el futuro de la mamografía tridimensional, es el futuro del diagnóstico precoz de cáncer de seno. No es el futuro, es el presente, actually. No es el futuro, pero eso es lo que se va a usar. Doctor, otra pregunta en esa misma línea dice, hacerse sus exámenes rutinarios, mamografía y ultrasonido, ¿existe algún tipo de porcentaje que no se detecte? O sea, ¿cuánto es el porcentaje de error que existe? Mira, yo creo que el porcentaje de error de que no se detecte es en mamografía tridimensional, que es un poquito mejor, inclusive que en algunos de los ultrasounds, el margen de error debe ser no más del 3%, no más del 3%, 97% de esas mamografías están de acuerdo al pronóstico clínico y a la sintomatología, a lo que vemos en la mamografía. Pero de verdad, los falsos negativos, acuérdate que el falso negativo es más peligroso que el falso positivo, porque si un falso negativo donde no veas un tumor, esa paciente se va para su casa con un cáncer y después se lo descubre cuando es tarde. Pero el falso negativo en mamografía tridimensional es bastante bajo y muchísimo más bajo que la mamografía de 2 dimensiones. ¿Los mamógrafos cubren también el área de las axilas donde hay tantos ganglios? ¿Se llega también hasta esa área, doctor? Sí se ven las axilas. Si hay linfáticos que están inflamados por cualquier motivo o porque tienen un cáncer, los linfáticos se pueden detectar. Se ve bastante de la cadena linfática de la axila. No se ve hasta toda, pero se ve bastante de la cadena linfática que hay en la axila. El primer lugar, como te lo mencioné antes, de diseminación de cáncer de seno es a los ganglios linfáticos axilares. Ipsilaterales. Quiere decir, una paciente que tiene un cáncer de seno del lado izquierdo, la mayoría del drenaje, el drenaje se hace a los linfáticos de la axila del lado izquierdo. La mamografía, el seno del lado derecho es también, si tiene un cáncer de seno, los ganglios afectados van a ser los del caso derecho.
es casi imposible que el seno derecho te dé ganglios linfáticos en la axila izquierda. En la axila izquierda. Dice aquí, al hacerse la mamografía, ¿cuánto tiempo es lo prudente de resultados? O sea, ¿cuánto tiempo? Me imagino que la pregunta es cuánto tiempo se demoran en dar resultados, ¿no? Depende también, ¿no? Bueno, pero más o menos nuestro centro está dando resultados entre 36 y 48 horas. Ese resultado se le entrega a la paciente y se le manda al médico que refiere a la paciente. Pero más o menos, para darte una idea, en promedio 48 horas la paciente tiene su resultado. Bueno, siguen las preguntas. Buenas, tengo una inflamación arriba del pecho. ¿Qué puede ser? Vaya al médico, porque creo que por aquí va a estar difícil que el doctor la pueda diagnosticar. Dice que arriba del pecho, o sea, todo, cuando hablamos de pecho, doctor, comprende toda esta área. O sea, cuando hacemos una mamografía, me imagino que no solamente la gente piensa que es básicamente toda esta área, ¿no? O sea, que recoge un área importante. En general podemos ver los rectos, los músculos rectos, y podemos ver abajo de la clavícula, en general, debajo de la clavícula. Ahora, si la inflamación está sobre la clavícula o encima de la clavícula o en el cuello, no lo vamos a ver en mamografía. Pero debajo de la clavícula podemos ver bastantes cosas. De ahí amplio, sí. Bueno, nuevamente la pregunta, si se hace todos los años, ¿a cada cuánto? Después de los 40 años, por protocolo, todos los años la mamografía. La diferencia, bueno, nuevamente la pregunta, la diferencia entre la mamografía 2D y 3D, el doctor ya lo explicó bastante, pero rapidito, doctor, si nos puede volver a decir para los que se están uniendo. Sí, la diferencia es que una mamografía de 2 dimensiones toma 2 vistas del seno. La mamografía tridimensional toma bastantes rayos X de un seno y nos da una información mucho más verificable y fidedigna del seno, y se descubren tumores o cánceres en un 25% con más facilidad que en la mamografía de 2 dimensiones. Preguntan qué otros estudios se hacen en el centro. Es buena pregunta porque aparte de estudios también de mamas tienen también otro tipo de exámenes, doctor. Sí, vamos a hablar. Hacemos lo que se ha mencionado, tridimensional, la biopsia estereotáctica, cualquier tipo de ultrasound se hace en el centro, no solo ultrasound mamario, se hace también ultrasound abdominales, ultrasound transvaginal, todo tipo de ultrasound lo hacemos en el centro, y la densitometría ósea, que es muy importante también en mujeres mayores para estar seguro que no están con pérdida de calcio en los huesos. Eso también lo hacemos. Importante. Que a las mujeres nos pasa todo, doctor. ¡Oh! Sí es importante. Por eso queríamos hacer un centro dedicado a la mujer, que sea un centro donde la mujer... Algo que no me he mencionado, que quiero mencionar, que no hemos preguntado y nadie ha preguntado, es el cáncer de seno en el hombre. En el hombre, claro, y que existe. El cáncer de seno existe. 1% es muy raro. Solo en 1% de los... O sea, es súper raro, pero tiene una diferencia bastante con el de la mujer. Es mucho más agresivo. Y en el hombre el tratamiento no es lumpectomía. En el hombre el tratamiento es una mastectomía radical con disección de la axila. Es mucho más agresivo. O sea que los hombres también deben saber que si se sienten una masa dura, anormal, deberían hacerse su mamografía. Y se puede hacer mamografía o ultrasound, obviamente, pero podemos hacer mamografías en hombres también. Es importante por lo menos mencionarlo, ¿ah? Porque claro, solo estamos, como me dijiste que solo a todas las mujeres les da todo, también te quería recordar que los hombres también. Ok, bueno, algo les podía tocar. Dice, si me hago un ultrasonido de mama y no me sale nada y continúa un malestar en esa área, ¿me recomienda hacerme una mamografía? Tengo 37 años. Sí, si sigue con una molestia y el ultrasound es normal y sigue con la molestia, o se siente algo usted que la mamografía, el ultrasound fue negativo, y tú te sientes algo en autopalpación y te está molestando, hazte la mamografía para complementar el ultrasound. Otra pregunta, me dan calambres en el pecho y la mandíbula, producto del dolor que me causa una bola del seno izquierdo. ¿Es esto un síntoma malo? Sabes que es una pregunta interesante, pero difícil de contestar. En general, el dolor primero de todo, en general, el cáncer de seno ya cuando está muy avanzado duele. En los primeros estados, el cáncer no duele como duelen los quistes. En pequeños cánceres de seno, el seno en general no duele. Ahora, que tenga alguna relación con el dolor que tiene en la mandíbula, la verdad que no. Está sí, pero mejor vaya a su ginecólogo rapidito para... sí. ¿Es oportuno extraer los quistes
Me imagino que será que si se deben extraer los quistes, si no son malignos. Si te producen molestias, te deforman tus senos, son quistes bastante grandes, y como habíamos visto en una otra pregunta, te dan mucho dolor, como lo mencionamos antes, vale la pena que te los quites. De otra manera, si son benignos, son pequeños, no te molestan, No molestan, no hace falta, se pueden quedar ahí. déjalos tranquilos. Otra pregunta, me siento en los senos como si estuviera dando pecho y me duelen los pezones. Ya tengo como 5 días que los pezones me duelen poco y todos los años me hacía la mamografía y me salía bien. Tengo 49 años. Sí, puede ser una infección del pezón o de la areola. Es importante que vayas a ver a tu ginecólogo que te examine, porque no es normal tener dolor en los pezones y dolor en la areola, y que vale la pena, puede ser una infección, puede ser un hongo, hay muchas causas, pero lo más importante es descartar cualquier causa maligna. No necesitas antes de ir al ginecólogo hacerte la mamografía, no ser que el ginecólogo determine cuando te examine que la necesitas. Siguiendo también con el tema de los pezones, una pregunta. Si del pezón sale un líquido chocolate aceitoso, ¿es normal? No es normal. Si es aceitoso y es chocolate, lo más seguro es que tenga un poquito de sangre. El diagnóstico más probable en una paciente que llega sale el líquido chocolate es si tiene poco de sangre, eso que se llama un papiloma intraductal. Un papiloma intraductal es un tumor, la mayoría es 50% maligno y 50% benigno. Y se llama intraductal porque está dentro del ducto que lleva la leche de la glándula hacia el pezón. Ok. Que tienen ese tipo de salida de color chocolate del pezón, se debe hacer algo que se llama un ductograma. Se pone un poquito de medio de contraste dentro del ducto que está sangrando, que tiene esa descarga de chocolate, para estar seguro que no hay un tumor dentro de ese ducto. O sea que mejor es que por favor vaya a su ginecólogo lo antes posible. Y ya vámonos con la última pregunta. ¿Es normal sentir que los senos se llenan como cuando das de mamar, pero ya hace mucho que no doy de mamar? Yo creo que los senos se influencian por la parte hormonal. En la paciente que tiene estados premenstruales, los senos pueden crecer. Ya te lo dije, el seno o los senos son bastante sensitivos a cambios hormonales de la mujer. Sí, es verdad. Y la última, ahora sí pregunta, ¿sufro de comezón en el pezón? ¿Debo preocuparme? Debes consultar. Debes consultar comezón en el pezón, ya te lo dije, puede ser varias causas, infecciones, problemas de monilia, problemas de hongos, pero sí vale la pena que te hagas ver por un médico porque hay una enfermedad del pezón que se llama la enfermedad de Payet, que empieza por rasquiña y es un tumor epidermológico de la piel del pezón que hay que hacérselo ver. Enfermedad de Payet. Si sigues con esa rasquiña, ve a ver a tu médico. Ver al médico. Bueno, doctor Germán Frein, muchísimas gracias por haber compartido conmigo y con todos nuestros seguidores el día de hoy. Interesantísimo, creo que vamos a tener que volver a hacerlo porque creo que mucha gente se quedó con dudas. Sin embargo, creo y sé que vamos a tener oportunidad de conversar próximamente en mi programa En Tu Mañana. Así que para que las personas estén pendientes de eso, queda comprometido conmigo entonces, ¿le parece? Karen, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablarle a la gente de Panamá. Gracias. No, muchísimas gracias a usted y les recordamos a todas que si quieren ver esta información pueden irse a la cuenta de Women Care Center Panamá. Ahí va a estar colgado este live para los que quieran volver a verlo y poder volver a escuchar todas las recomendaciones, todos los consejos, todas las respuestas a esas preguntas importantes que nos hicieron de parte del doctor Frein. Y también vamos a tener una serie de preguntas con respuestas que a lo mejor se hayan quedado por fuera de parte del doctor para que no quedemos con ninguna otra duda. Sin embargo, están muy pendientes de Tu Mañana porque creo que la próxima semana estaremos conversando con el doctor en vivo en el programa. Women Care Center Panamá es la cuenta que deben seguir y a la que deben acceder, donde van a poder encontrar muchísima información, no solamente de este importante tema, sino también de todos los servicios, la tecnología de punta que tienen y que ofrecen en este en nuestro país, así que importante estar muy bien informados para que cuando nuestro médico nos haga las recomendaciones, las sugerencias, estemos realmente con conocimiento y con control, ¿no? Acuérdense que conocimiento es poder, sobre todo para nosotras las mujeres. Así que, nuevamente, doctor Frein, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ti. Vamos a estar en contacto próximamente. Gracias, Cari, muy amable. Un abrazo hasta Miami. Gracias. Gracias.